Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy, pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en un camino al más allá. Y muchas personas están pasando por un agotamiento emocional. Están con ese sentimiento de pesadez, muchas veces hasta de apatía ante las situaciones que van pasando. Uno se siente desilusionado, se siente desesperanzado, se siente que no puede ir avanzando. Y para esto es importante entender los límites que tiene nuestra mente, los límites que tiene nuestro cuerpo y sobre todo nuestra energía. Pero básicamente, hoy que quiero hablarte de esto, del agotamiento emocional, que empieza dando pequeños signos, es importante que no confundas el agotamiento emocional con el síndrome de fatiga crónica. Son dos cosas distintas. Esta situación que estamos viviendo, esta situación pandémica, ¿no?, nos resulta a todos estresante, en más o menos medida, o sea, porque uno no sabe dónde está parado. Y como digo muchas veces, ¿no?, el ser humano nació para ser libre, no nacimos para el encierro. La mente humana no está preparada para las prohibiciones. Fíjate que desde que uno es muy chiquito y nos dicen que no aceptamos esa situación. Y con esto de la pesadez que sentimos, de la desconexión con el exterior y con nosotros, fundamentalmente lo que se siente es que la vida no está bajo el control de uno. Ahora, cuando uno empieza cotidianamente con este sentimiento, es donde se sufren los bloqueos. Y se sufren estos bloqueos en distintas áreas de nuestra vida, en distintas áreas de nuestras emociones. Esto va avanzando de a poquito y es cuando sentimos que no tenemos rumbo. Ahora, Fabi, ¿cuáles son los síntomas? Porque me hablas de esto y realmente no sé si lo tengo. Los síntomas pueden ser no estar bien de ánimo, falta de energía, cansancio, falta de motivación. Muchas personas tienen dificultad para la concentración, tienen enojo, irritabilidad, poco control en sí mismo, y todo esto genera ansiedad. Pero no solo genera ansiedad, genera miedo, genera angustia. ¿Por qué? Porque se activa el estrés. Entonces esto acarrea insomnio, acarrea que nos empecemos a alimentar mal. Entonces, para que me entiendas mejor, fundamentalmente el cansancio físico. La persona o las personas se sienten como fatigados, y esto es frecuente. Desde que uno se despierta es como, uy, otro día, uy, hoy lo que me espera, uy, hoy cuánto tengo para hacer. El insomnio, como te decía antes,
Dificultad para dormir. A ver, con esto del insomnio no confundan dormir con descansar. Hay muchas personas que duermen toda la noche pero se levantan cansadas. Y otras, por el contrario, tienen dificultades para dormir. Se despiertan varias veces en la noche, les cuesta conciliar el sueño. La irritabilidad, bueno, esto tiene que ver con la pérdida del control de uno mismo. Uno se siente de mal humor, está como muy sensible a todo lo que pasa, a no poder ver a nuestra familia, a los noticieros, a no poder ir a trabajar. Y esto también acarrea falta de motivación. Esto es algo fundamental en el agotamiento emocional y se activa mecánicamente. Es como si tu mente se bloqueara. Después, bueno, con esto lo que te decía viene el distanciamiento afectivo. Uno se empieza a achatar, las emociones empiezan a ser como chatas, como que me da lo mismo ver a alguien que no verlo, es lo que tengo, me tengo que conformar. Es como que uno no siente nada. Por eso te decía antes el tema de la apatía, pero no es que no lo sentís, sí lo sentís. Lo que pasa es que como estás involucrada, metido en esto de la incomodidad, de la incomodidad interior, es como que a uno le da lo mismo si vienen, no vienen, si voy, ¿sí? Y el agotamiento emocional no se da solo, o no lo vemos solo en lo laboral, que también ahí es un alto índice. También esto lo vemos mucho y en estas épocas de pandemia entre las parejas, o en quienes cuidan a personas que son dependientes. Pero es importante que entiendas que este agotamiento emocional no es de un día para otro. Esto no se llega de un momento a otro. Esto es un proceso, algo que se va como incubando despacito, lentamente, hasta que llega un punto que todo explota. Y ahí donde viene ese quiebre es donde uno encuentra esa parálisis en la vida, es donde encuentra esa casi depresión o esa enfermedad crónica. Ahí es donde se producen los colapsos, es donde uno dice, ya no aguanto más esta vida, ya no quiero más esto. Y acá también se producen muchos ataques de pánico. Ahora, Fabi, ¿por qué surge el agotamiento emocional? Y son muchas las causas, pero básicamente se origina porque hay un desbalance entre lo que damos, lo que recibimos, entre lo que damos y necesitamos, entre lo que hacemos y lo que nos hace feliz. Muchas veces estamos en continua actividad, pero lo que hacemos no es lo que nos hace felices, lo hacemos porque lo tenemos que hacer. Entonces, las personas que son víctimas de estas situaciones muchas veces sienten que entregan todo de ellas, incluso en lo laboral, en el hogar, en la pareja, pero que no reciben lo mismo. ¿Sí? Antes, en los tiempos de Freud, esto se diagnosticaba, entre comillas, ¿no?, como otras patologías. Era lo que se llamaba neurastenia. Y esto fue cambiando con los años y hoy es o la sensación de fatiga o la sensación de agotamiento. Pero la principal causa de esto es cómo gestionamos lo que nos pasa. O sea, ¿qué hacemos con lo que nos
pasa? Ahora te voy a explicar más, pero primero te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, Terapias Holísticas. Recordá que los programitas también los podés encontrar en el canal de YouTube con el nombre del programa, Un Camino al Más Allá. Y haciendo memoria, ¿no? Leía el otro día que la mayoría de las personas se pasaban parte de su vida sintiéndose ofendidas porque alguien les hizo algo. Y cuando llevamos esto a reflexión, no es así. O sea, uno no se ofende por lo que hizo el otro, uno se ofende porque puso expectativas, o mejor dicho, son nuestras expectativas de lo que esperábamos que la otra persona hiciera o dijera. Entonces eso es lo que te hiere y te hace sentir mal, no lo que hizo la otra persona. Y las expectativas las creamos nosotros con nuestros pensamientos. Las expectativas no son reales, es una charla egoica, son imaginarias. Y cuando vos empezás a entender que tus propias ideas son las que te lastiman, ahí es cuando no llegás nunca al agotamiento emocional. Ahí es cuando no llegás nunca al estrés. El tema es que nuestra naturaleza es vivida muy artificialmente en este concepto, ¿no? En lo que nuestros padres nos pusieron, la sociedad, la televisión, todo eso que nos enseñaron, fue creando en nosotros una vida egoica. Esto es lo que hace la novela en nuestra cabecita, de cómo deben de ser las cosas, de cómo deben ser las personas, de cómo deben ser los aspectos de nuestra vida, de cómo debe ser nuestro auto. Y cuando empezamos a identificar que cada uno tiene su punto de vista y cada uno vive su vida de acuerdo a cómo la ve conveniente, y que no importa lo que hagan los otros, importa lo que yo haga con lo que hacen los otros. Ahí la vida empieza a cambiar, ahí no empezás a crear resentimientos. Y lo que comúnmente escucho es que se sienten ofendidos porque no hizo lo que uno quería, o que la otra persona se ofende porque no la aceptamos como es. Y ahí empezamos el círculo vicioso, la charla mental, como te digo siempre, la charla mental egoica, de aceptación o no aceptación. Y lo más importante es que hay que dejar ser a las personas, porque también a nosotros nos gustan que nos dejen ser. Y como te decía antes, de la niñez, de la tele, de nuestros ancestros, de nuestra familia, es importante entender o ir para atrás e identificar que muchas heridas o problemas de los que tenemos los creamos en nuestra mente debido a la expectativa que tenemos hacia otros y de acuerdo a lo que nos han enseñado. Y lo importante es que vos analices la situación. Primero, ponerse en el lugar de la otra persona. Mira, hay un ejemplo muy simple que muchas veces lo utilicé en mi vida y que me dio muy buenos resultados. Observar a otra persona y decir, por ejemplo,
camina rengo, o qué mal camina, o está caminando torcido, o mira, se tambalea. Ahora, ¿alguna vez te pusiste a pensar si los zapatos que tiene puestos esa persona están rotos en la suela, tienen un clavo clavado? O sea, el ejemplo literal es ponerte el calzado del otro para poder entender por qué camina de esa manera. Entonces, cuando uno empieza a ser comprensivo, compasivo, empezamos a mirar desde otros ojos a las personas. Y cuando empezamos a mirar desde otros ojos, todo va cambiando. Las heridas de la infancia hoy nos llevan a nosotros, y sobre todo durante nuestros primeros años de vida, nos llevan a marcas que no somos conscientes, que hasta que no están en consulta conmigo o que vamos trabajando de acuerdo a las problemáticas que tienen, no lo van registrando. Y lo importante es que no es que eso me pasó en la infancia y punto, no. Es que cuando uno es adulto y alguien toca esa herida que está dentro y que está sin sanar, las memorias de los dolores que sufrimos empiezan a resurgir, empiezan a recordar lo que ocurrió y viene la comparación del dolor de ese momento al dolor de lo que nos pasa ahora. Entonces, no es que nos jode, nos molesta tanto lo que nos dicen, sino lo que despierta en nosotros eso. Y hablando de las heridas de la infancia, ya que estamos con esto, es importante que tengas las 5 heridas fundamentales que se crean en los primeros años de nuestra vida, que son la baja autoestima. Esto hace que, como te decía antes, nos sintamos ofendidos con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque nuestro sentimiento interior de inferioridad nos va a ir llevando a tratar por todos los medios que los otros no nos vean así. Entonces vamos a crear una personalidad que no es real. Vamos levantando muy al lado nuestro una imagen, una falsa imagen. Pero aparte de ser falsa, es frágil, porque en algún momento de nuestra vida se va a derrumbar. Después, la otra herida es la rigidez, que es la inflexibilidad cognitiva, o algún tipo de pensamiento que nos lleva a ofendernos. Un día vamos a hablar de esto, de lo que es la inflexibilidad cognitiva. Entonces son quienes sienten, ¿cómo te puedo explicar? Que los demás deben ser y deben actuar de una forma determinada para que yo esté conforme, para que eso que hace el otro a mí no me haga sentir mal, para que las bromas, los chistes que hagan los demás, yo no los pueda tomar como una ofensa. El hábito, acá muy importante, muy de la mano con la baja autoestima, esto de repetir una conducta o patrones de pensamientos. Acá es como vamos repitiendo nuestra historia o la historia de nuestra familia o de nuestros ancestros. Y cuando vamos repitiendo, lo que hacemos es fortalecemos las conexiones neuronales que están asociadas, no las nuestras.
Entonces, lo que hacemos con esto es que ciertas reacciones que vivamos se automaticen. Por eso es muy común que algunas personas hagan hábitos del sentirse ofendidos, o que en la familia tengan el mismo comportamiento, que no se puedan hacer chistes porque se lo toman a mal, que haya secretos de familia, que no se pueda dialogar de determinados temas. La memoria semántica, que es el proceso que involucra lo que se conoce, o sea, el conocimiento que fuimos acumulando a lo largo de nuestras vidas, es el que nos va a permitir evaluar el significado de la información que vamos recibiendo. Pero para esto hay que ser conscientes, continuamente tenemos que estar conectados con uno para identificar qué nos pasa, por qué nos pasa, por qué me siento de tal manera, por qué lo que dijo Martita, Juancito, me molestó. Porque todos estos mecanismos que venimos hablando de lo que son las 5 partes en que uno empieza a generar una dependencia desde muy chico, tiene que ver con esto del agotamiento emocional. ¿Por qué? Porque empiezan a salir a la luz. Entonces, empezamos con el agotamiento, perfecto. Estrés, insomnio, irritabilidad, falta de motivación, dificultad para pensar, olvidos frecuentes, todo lo que te fui mencionando. Esto se suma a la observación de que los demás no me hacen felices porque no hacen lo que yo necesito, lo que a mí me gusta. Porque me enojo porque fulanita no me llamó, no me preguntó cómo estoy, no hizo nada por mí. Esto se suma o sale a la luz por las heridas de la infancia, por lo que hemos vivido, que tiene que ver con la baja autoestima, la rigidez, el hábito, la memoria semántica y demás. Todo está interconectado. Entonces, cuando empezamos a trabajar estos mecanismos que nos molestan, empieza a venir primero la sintomatología, ¿sí? Porque todo esto que te mencioné trae dilatación de vasos y trae muchos cambios en la digestión. ¿Y por qué, Fabi, en la digestión? Porque no digerís todo lo que te pasa, no digerís tu vida. Es definitivamente importante que las personas entiendan que no somos simplemente reactivos, que construimos nuestras emociones y estas emociones pueden cambiar. Sentir una ofensa es el resultado de ir percibiendo el mundo y comprender un contexto del mundo o de las otras personas en una forma en la que no estamos de acuerdo. Podemos no estar de acuerdo, pero sin juzgarla, sin criticarla. Y cuando vos entendés que las personas tienen que ser, cuando vos entendés que nadie te pertenece, cuando vos entendés que las cosas se dejan fluir, cuando comprendés que hay que dejar de pensar demasiado y que hay que abrirse a nuevas posibilidades y a nuevas experiencias. Cuando empezás a abrir los ojos y empezás a expandir tu visión, cuando no empezás a mirar con los ojos físicos, cuando te sacás esos lentes oscuros,
ahí es cuando realmente comprendes que la perfección no existe. ¿Sí? Que esto es solo un concepto criado también en nuestra mente. Y que nada de lo que vemos existe tal como lo vemos. Lo vemos de acuerdo a cómo fuimos creados. Si nosotros nos criaron con el contexto de que, por ejemplo, las drogas no son buenas, vamos a creer toda una vida. ¿Por qué? Porque mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuela decían que las drogas no son buenas. Si hay que almorzar todos juntos los domingos es porque a mí me enseñaron en mi familia que todo... Bueno, todo eso son mandatos. Vos tenés que hacer lo que sientas. Y si vos sentís reunirte, claro que está bien que te reúnas. Pero si no lo sentís, no lo tenés que hacer por complacer a los demás. Porque ahí es donde vienen las incomodidades. Ahí es donde viene la sintomatología física y después la enfermedad. ¿Por qué? Porque tus propias heridas interiores son las que te hacen tener un malestar, te hacen enojar, te hacen angustiar, te hacen preocupar. Como te decía antes, si te enojaste es porque alguien activó una vieja herida. Y esta herida quizás muchas veces tiene que ver con no haber sido visto cuando uno fue chico, visto, reconocido, abandonado, desvalorizado, criticado, abusado. Entonces es muy importante la vida que llevamos. Te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. Nos vamos a una tanda y en 3 segunditos estamos de vuelta. Desde Buenos Aires, Argentina, en su frecuencia de 890 kHz, transmite Radio Libre, aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste a la Plus? Recibí el resultado en tu celular. Envía Q Plus al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también sentí la radio. ¿Jugaste al Kini 6? Recibí el resultado en tu celular. Envía Kini 6 al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Ya estamos de vuelta y como te decía antes que estas heridas son las que se activan en nosotros, es importante identificar y trabajar también con el espejo. La otra persona, la que te hace enojar, no lo hace a propósito. Esa persona está haciendo un espejo para ver lo que uno tiene que sanar. Y cuanto uno más ve, más puede ir iluminando sus propias oscuridades. Egos, angustia, ira. Entonces uno se empieza a ir fortaleciendo interiormente. Uno puede ir expandiéndose. Las demás personas jamás te van a herir. Vos ya estás herido. Lo que hacen es ayudarte a verlo, tocando
las propias heridas que uno tiene. Y la ira, que es lo más común de ver, se puede ver ante cualquier provocación verbal o si vamos a un extremo físico, ¿no? Y es importante que identifiques que cuando sentís ira, no solo es una emoción que se activa en tu cuerpo, sino también es algo que se activa de forma negativa en tu organismo. La ira, la agresividad, repercute directamente en el funcionamiento de nuestro corazón. Por eso se considera que el estrés está fuertemente ligado a enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuando uno se enoja, aumenta la presión sanguínea, que esto puede traer muchos problemas en las arterias, se eleva el pulso cardíaco, se genera taquicardia, aumenta la producción de sustancias químicas, o sea, lo que es la adrenalina, se desequilibra el sistema inmunológico, que hoy en día no se puede permitir uno tenerlo desequilibrado o bajo. Se activan las partes de las contracturas, dolores musculares, dolores de cabeza, se nos acelera la respiración, y ahí es donde el corazón empieza a bombear más fuerte. Se triplican los porcentajes de padecer gastritis, colitis, dermatitis, problemas digestivos. Cuando uno se enoja en el trabajo con un compañero, con el jefe o con la pareja o con los hijos, el cuerpo segrega hormonas y segrega una que se llama adrenalina. Y esta hormona aparece mucho cuando estamos ante una situación de temor, ante algo que le tenemos miedo. Entonces, cuando se activa una emoción, se activan síntomas físicos. ¿Esto solo con el enojo, Fabi? No. Esto es hasta con las emociones. Por eso es importante cómo gestionamos las emociones. ¿Por qué? Porque después de producirse esta sintomatología física que te decía recién, aparecen las enfermedades. Por ejemplo, las arritmias. Y esto lo provoca el estrés físico y mental. Y el estrés físico y mental es producido por los enojos. Entonces los enojos desencadenan ansiedad y ahí es donde se desencadena la arritmia. Se demostró que las personas que están siempre en una actitud positiva presentan menos posibilidades de tener arritmias. Aparecen los daños en el hígado, los daños hepáticos por la ira. ¿Por qué? Porque provoca más secreción de bilis que lo que producimos en condiciones normales. Y esta, o sea, la bilis, hay que expulsarla mediante la vesícula. Entonces, por eso muchas personas nerviosas, enojonas, tienen problemas de vesícula. Y Fabi, entonces, ¿por qué me enojo? ¿Por qué siento ira? ¿Y sentís ira cuando las cosas no pasan como vos querés? ¿Cuando los demás no hacen lo que vos querés? ¿Cuando alguien no te trata o no te considera como vos querés o crees que te mereces? Y la ira se genera cuando nos sentimos perjudicados
o ante una situación en la que no fuimos valoradas y que sentimos que es injusta. En discusiones, cuando sentimos que nos agredieron verbalmente o físicamente. Cuando se bloquean nuestras mentes, cuando no tenemos todo lo que queremos, cuando queremos controlar nuestra vida y la vida de los demás. Así te lo sintetizaría yo. Ahora, ¿qué es la ira, Fabi? Y la ira es la irritación, es la furia, es la cólera, es la indignación, es el enojo que sentimos. Porque muchas personas me dicen, no, Fabi, yo ira no siento, enojo sí. Es lo mismo. Es lo mismo, porque la ira tiene matices. Y la ira es una de las emociones más comunes que tenemos. Y también podemos decir que es una de las peores. Y como te decía, tiene muchos matices que tienen que ver con la ira. La antipatía, los celos, la crueldad, la desconfianza, el desprecio, la furia, la violencia, el odio, la indiferencia, no sé, millones de palabras te podría decir de los matices que tiene la ira. Por eso cuidado cuando uno dice yo no tengo ira, porque la ira es una emoción disfrazada de muchas otras, hasta de odio, de resentimiento. Y cuando esta ira sale a la luz, es donde tenemos que tomar las riendas para poder trabajar con nosotros. Las emociones negativas, con el tipo de terapia que trabajamos, recordad que trabajamos de forma online aún, muy rápidamente se corrigen, se sanan, porque empezamos a trabajar lo que son las heridas del pasado, empezamos a trabajar todo lo que hay detrás del enojo, que es el miedo al abandono, el miedo al rechazo, la humillación, la traición, la desconfianza, la injusticia, esa tristeza que está enmascarada por no sentirnos amados o considerados, esa impaciencia que uno siente adentro por estar cansado de esperar algo que no llega, el miedo o temor, es lo mismo, a perder lo que tenemos o a no llegar a concretar lo que queremos, la inseguridad por no ser capaces de creer en nosotros mismos, la decepción, la incomunicación por no saber expresar lo que nos pasa, lo que sentimos, esas emociones que tenemos atrapadas dentro de nosotros, la autodestrucción por hacernos daños consciente e inconscientemente y no ser capaces y responsables, ahí está la palabra clave, de nosotros mismos y de lo que nos pasa. Las emociones no pasan desapercibidas ni de forma aislada. Simplemente que uno no le presta la atención que debería. Y el cuerpo es el que va a sufrir siempre. A nivel celular, a nivel metabolismo. Y ahí van a desencadenar las enfermedades. Por eso es muy importante trabajar con las emociones. Las emociones nunca tienen que estar fuera de control.
porque como te decía, desequilibran el sistema inmunológico. Es la primera causa. Y el sistema inmunológico está compuesto por las amígdalas, el timo, que es tan importante, que teniendo los linfocitos altos, con el timo como tiene que estar, podemos combatir el cáncer. Trabaja con los ganglios, para estar bien nuestra parte de médula ósea, de vaso. ¿Por qué? Porque es la fábrica de nuestros glóbulos rojos. Y si ustedes estuvieran de mi lado y vieran las enfermedades que causa la ira, realmente empezarían a trabajar hoy ya mismo con ustedes. Lo primero que empezás a tener son colitis, gastroenteritis, tendinitis, vaginitis, sífabi, artritis, todo lo que termine con itis tiene que ver con nuestra ira reprimida. Y la artritis, que es la inflamación de una articulación, puede afectar cada una de nuestras partes del sistema locomotor humano. Y esto es terrible. Entonces, hay que trabajar, hay que observar. Primero, ¿tengo ira disfrazada en cualquier emoción que te mencioné? Bueno, tengo que observar mi cuerpo y mi mente, porque no quiero cálculos o piedras en la vesícula, porque no quiero cáncer, porque no quiero una depresión de mi sistema inmune, porque no quiero enfermedades cardíacas. Cuando uno explota de ira, cuando uno estalla de ira hacia afuera, el cuerpo genera violencia. Y esa violencia que lanzamos para afuera también es violencia hacia adentro. Y los órganos que más se afectan con la ira son el hígado, como te dije antes. Y el hígado es sumamente importante, la sangre, la digestión, los alimentos, lo que almacena nuestra energía. Con un hígado destruido vamos a tener graves consecuencias. La vesícula. Entonces, empezá a trabajar con esa farmacia interna que tenemos. Empezá a trabajar con el efecto placebo, que es cambiar una emoción negativa por una positiva, que es identificar lo que me pasa, o sea, encontrar en la enfermedad la lógica biológica. O sea, ¿qué causa esta enfermedad dentro mío? Porque esos programas inconscientes que tengo, heredados, esas creencias, hacen que yo hoy actúe de una manera y que esto me traiga enfermedades físicas. La enfermedad no está mal, hay que evitarla, pero cuando llega es tu segunda oportunidad de despertar y de avanzar. Es cuando desde la involución empezás a evolucionar. Es cuando empezás a interpretar que la vida es salud y no enfermedad. El inconsciente biológico que nosotros tenemos, que tiene que ver desde nuestros ancestros a la actualidad, tiene como propósito la supervivencia. Primero como especie humana y después como individuo. Entonces es importante cómo trabajamos con esto.
porque cuando nosotros traemos en nuestra memoria familias autodestructivas, enojonas, cuando traemos muchos dolores, no podemos identificar una vida de otra manera porque estamos acostumbrados a vivir así. Ahora, ¿está bien vivir así? Claro que no. Los seres humanos tenemos necesidades biológicas que tenemos que cubrir en todo momento. Presta atención a esto. La respiración, que es el oxígeno, la vida, el agua, que es nuestro cuerpo porque está formado por un 70% de ella, los alimentos, tanto alimentos sólidos, materiales a la boca, como los emocionales, la reproducción, ¿para qué? Porque aseguramos una especie, la protección, tanto en nosotros como en nuestro clan, nuestra familia, nuestros hijos, la estructura y la locomoción, que es lo que nos lleva siempre a la acción, es la necesidad de obtener un resultado en la acción, y la relación, que tiene que ver con la identidad, reconocimiento y la pertenencia de un territorio. Ahora, ¿qué pasa? Cuando algunas de estas necesidades no se pueden abastecer, percibo peligro y vivo en estrés. O sea, siento miedo si no puedo respirar, de morir por falta de agua o de comida o no poderme alimentar, al sentirme desprotegido o no poder proteger a mi familia, de no sentir que puedo llevar a cabo algo, me empiezo a sentir incómodo si no tengo reconocimiento. Ahora, esto es natural en nosotros, esto es natural y se activa por ser una especie. Esto no lo pensamos. Cuando uno tiene que respirar no lo piensa, cuando tiene sed no lo piensa, cuando tiene hambre no lo piensa, cuando tiene que reproducirse no lo piensa. El problema es lo que no hacemos como especie. Es lo que vamos transformando mediante a las creencias de los que nos impusieron o de que lo que nosotros fuimos alimentando. Es importante entender el lenguaje que llevemos a cabo, el lenguaje para con nosotros y con nosotros. Si alguno de nosotros es detectado con cáncer en este momento, lo que uno viva a partir de este momento va a ser determinado por lo que se esté diciendo hacia afuera y hacia adentro como interpretación de la situación. ¿Sí? O sea, si yo digo, uy, tengo cáncer, me voy a morir, el siguiente chequeo que me haga posiblemente esté detectando una metástasis. Y la metástasis va a empezar por los pulmones. Y esto no es así. Porque cuando yo le mando información negativa a mi cerebro, es cuando empiezo a pensar con miedos, con ansiedades, y todo eso va a traer una consecuencia. Ahora, si yo digo en cambio, me siento capaz de salir de esta situación, esto no me va a superar. Hay una resistencia a lo que me está pasando, de no entrar en pánico. Entonces, es muy importante cómo gestionamos todo en nosotros. Y volvemos al tema base,
al que empezamos a hablar cuando empezamos hoy el programa, que tiene que ver con la situación que vivimos hoy, pandémica, con el agotamiento emocional, con el sentir que no estamos parados sobre tierra firme, sino sobre arenas movedizas, que queremos tener todo bajo control, que nos sentimos más cansados que de costumbre, que no estamos durmiendo bien, que nos irritamos con más facilidad, que muchas veces no tenemos motivación, que tenemos olvidos frecuentes por la saturación que tenemos de información de lo que está pasando, y que esto también produce dificultades para pensar. Ahora, ¿qué hago, Fabi? ¿Me dejo arrastrar por todo lo que pasa? No. ¿No prendo la tele y no me informo? No, tampoco es lo opuesto, sino buscar el equilibrio. Escuchar las noticias para estar informado sin que esto me paralice, sin que esto me bloquee. Ahora, si vos sentís que te bloquea, que te paraliza, que te hace mal, sí, deja de ver las noticias. En el primer programita del año les conté que en abril íbamos a vivir situaciones que ustedes ni se imaginaban. También que para agosto iba a llegar un poco de calma. Ahora, depende de mi charla mental cómo voy a seguir viviendo esta situación. Si me aferro a una vacuna, si me aferro a no salir de mi casa, si me aferro al temor, al enojo, a la ira, a la falta de empatía, no voy a salir adelante. Que sea lo que tenga que ser. Dejemos fluir las cosas. Nuestro rol como individuos únicamente es el de cuidarnos. El de cuidarnos nosotros y nuestra familia o nuestra burbuja. No andar mucho en la calle y todo lo que se dice, barbijo, alcohol en gel. Pero, aparte de eso, cuidar lo que pienso. Si tengo la palabra pandemia todo el día en la boca, si tengo todo el día en la boca, nos vamos a morir todos. Si tengo todo el día en la boca, las vacunas no están funcionando. Estoy lanzando al universo energías que no nos van a ayudar, ni como individuos individuales, ¿sí?, ni como individuos globales. Depende mucho de nosotros. Y cuando les dije hace 2 años, el universo está enojado, mucho cuidado cómo seguimos de ahora en más. Muchos creyeron que eran solo palabras. Bueno, acá están las consecuencias. Hay que ponerle fuerzas. Y las fuerzas están en nuestras emociones, las fuerzas están en nuestro control, las fuerzas están en nuestro eje. Voy a pasarte el número de teléfono. Recordá que estamos trabajando únicamente de forma online. Me cuido, te cuido. Te cuido, me cuido. El teléfono para pedirme una consulta es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Próximamente vamos a estar haciendo el taller de abril, así que muy prontito les voy a estar subiendo información. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.